En economía la producción se define como un proceso, ¿sí? Es un proceso de creación de bienes y servicios, mediante el cual se transforman recursos o factores productivos en bienes y servicios que serán destinados al consumo o a la inversión para fabricar otros bienes. Esto implica que producir no significa solamente fabricar algo, sino que también significa organizar y combinar recursos de manera eficiente. Las empresas deben tomar varias decisiones, por ejemplo, qué bienes y cuánto producir, qué tecnología, qué medios de producción tienes disponibles para poder producir. Estas decisiones afectan directamente la rentabilidad y la competitividad de cada empresa. Entonces, un aspecto clave es qué recursos disponibles vamos a utilizar, sabiendo que esos recursos son limitados. Entonces, las empresas deben aprender a utilizarlos de la manera más eficiente posible. ¿Se acuerdan del costo de oportunidad? Bueno, acá lo vamos a retomar también. Una de las preguntas entonces, estos recursos que tiene o factores de la producción. ¿Se acuerdan que hablábamos de factores de producción como los recursos que intervienen en un proceso productivo y que normalmente se clasifican en cuatro grandes categorías? Por un lado tenemos la tierra o recurso natural, ¿sí? Por otro lado tenemos el trabajo, tenemos el capital y tenemos la habilidad empresarial. La tierra o recurso natural incluye todos los recursos que provienen de la naturaleza y que no han sido modificados por la mano del hombre. Es decir, por ejemplo, el suelo, el agua, los minerales, los bosques, las lluvias, el clima, ¿sí? La disponibilidad de agua. El trabajo, que representa el esfuerzo físico, pero también el intelectual, todo lo aplicado para la producción de bienes y servicios. Es decir, trabajadores rurales, industriales, técnicos agrónomos, técnicos en administración de empresas, administradores. Ese trabajo es fundamental porque permite desde operar una máquina, organizar tareas o tomar decisiones productivas. También vimos el capital como un factor de producción muy importante y que incluye todos los bienes que se utilizan para producir otros bienes, es decir, un tractor, una sembradora, una cosechadora, un galpón, herramientas, tecnología, computadoras, ¿sí? Y por último vimos lo que era la habilidad o la capacidad empresarial, que era la persona o la sociedad que organiza y coordina todos los recursos productivos. Puede ser un empresario o un administrador que decide qué producir, cómo producir, cuánto producir. Y en este punto aparece un rol clave de los profesionales formados en administración, ¿sí? También vimos, ¿se acuerdan que cada uno de estos factores de producción tenían sus remuneraciones, ¿sí? En economía hablamos de teoría de la producción, que nos permite analizar las diversas formas en que los empresarios pueden combinar sus recursos para producir bienes y servicios dada una cierta tecnología. Entonces, el proceso de producción se puede expresar técnicamente, porque hablamos en unidades físicas, en una función de producción, la cual es la relación entre una cantidad máxima de producción de bienes y servicios que se puede obtener con la cantidad de recursos o factores utilizados por la empresa en un tiempo determinado. De esa forma lo que vamos a medir. Esta función de producción que relaciona cantidades producidas con cantidad de factores utilizados se puede expresar en forma matemática de dos formas distintas según la bibliografía. P sub T, que es producto total, está en función de estos factores de producción, que los más importantes que vamos a analizar es K, que es capital, y T, que es la mano de obra. Y la otra forma de expresarlo, que lo vamos a ver, es Q, como producción, está en función de capital y trabajo, ¿sí? Es decir, en términos simples, podemos decir, por ejemplo, ¿cuánto puede producir una empresa con los recursos disponibles? Si tiene 500 hectáreas de recurso natural, un tractor como capital, una cosechadora como capital y varios trabajadores como mano de obra, con esa combinación de recursos podrá producir una cierta cantidad de trigo, de maíz o de soja. Entonces, si el productor aumenta la cantidad de trabajadores o incorpora más maquinaria, la producción puede aumentar. Sin embargo, ese aumento no siempre es proporcional. Vamos a ver que existen limitaciones en los recursos productivos, especialmente en el corto plazo. Entonces tenemos que aclarar, muy importante,
que en economía la diferencia entre corto y largo plazo no se refiere al tiempo en años, sino a si los factores productivos pueden modificarse o no. Entonces, la clave es entender que algunos factores pueden cambiar rápidamente y otros requieren más tiempo, más inversión. Es decir, que en el corto plazo podemos decir que es un periodo de tiempo en el cual los empresarios no pueden modificar por lo menos un recurso o factor de producción. Resulta muy caro o materialmente imposible, ¿sí? Y en el largo plazo es un periodo de tiempo en el cual los empresarios pueden modificar todos los factores de producción si lo desean, ¿sí? Entonces, básicamente la función de producción a corto plazo, decimos que al menos uno de los factores de producción es fijo, mientras que otros pueden variar. En el ejemplo que veníamos dando, una explotación agropecuaria, por ejemplo, pampeana, decíamos que había recursos naturales que son factores fijos, unas 500 hectáreas, tenemos un tractor, tenemos una cosechadora. Estos recursos no pueden modificarse fácilmente en una sola campaña. El único factor en esta explotación agropecuaria que puede cambiar rápidamente es la mano de obra, es decir, la cantidad de trabajo. Es decir, que la cantidad de trabajadores contratados en la explotación puede variar y en el corto plazo el dueño, el productor agropecuario decide principalmente cuántos trabajadores va a contratar y cómo va a organizar ese trabajo. Entonces, básicamente en este curso lo que vamos a hacer es centrar nuestro estudio en una situación de corto plazo, es decir, un análisis en la variación del producto total ante el agregado de unidades sucesivas de un insumo variable a un conjunto de insumos fijos. Entonces, si la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizada, podrá ser modificada cambiando la cantidad de un factor y manteniendo constante la de los demás. Esto es muy importante saber que hay uno de los factores, por lo menos que es fijo, y los demás variables, ¿sí? Entonces, si nos manejamos solo en el corto plazo, a medida que se agregan unidades del factor variable, trabajadores agropecuarios, y el capital, la maquinaria permanece constante, la producción total aumentará hasta alcanzar un máximo y a partir del cual disminuirá. Fíjense la situación que se ilustra, donde dijimos en esta explotación agrícola o agropecuaria, en donde vamos incorporando trabajadores agropecuarios y la producción total empieza a aumentar hasta cierto punto, en donde cuando contratamos 7 trabajadores, la producción es máxima, 380 kilos de maíz por año, y cuando contratamos un trabajador más, la producción total disminuye a 360 kilos de maíz por año. Esto tiene su explicación y ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a suponer que, como comentario, si esta función de producción la estaríamos analizando a largo plazo, todos esos factores productivos podrían modificarse y significaría que el productor pueda tomar decisiones, digamos, más estructurales, como por ejemplo comprar más maquinaria, alquilar el campo, invertir en riego, en tecnología, agricultura de precisión. Entonces, si el productor comprara más cosechadoras, más tecnología, en el largo plazo, ¿sí? El límite productivo cambia completamente, en donde la producción podría pasar, la producción máxima de 380 kilos por año a quizás 500 kilos por año. Entonces la diferencia central, vamos a retomar, es que en el corto plazo algunos factores productivos son fijos, que es lo que vamos a analizar, y en el largo plazo todos los factores se pueden modificar. Entonces pasemos ahora a las medidas de la producción. Es decir, en una empresa se tienen en cuenta 3 indicadores fundamentales en producción: el producto total, el producto medio y el producto marginal. Matemáticamente lo expresamos como P sub T, es decir, producto total, está en función del factor variable. Vamos a suponer entonces en este nuevo ejemplo donde tenemos número de trabajadores que aumentan y el producto total que va aumentando a medida que contrato más trabajadores, ¿sí? Fíjense que al séptimo trabajador la producción total es 65 y al octavo trabajador la producción total cae a 64. Gráficamente hacemos
un gráfico en donde en el eje de las X ponemos los insumos o factor variable y en el eje de las Y ponemos el producto total. Entonces, a un trabajador marcamos en el eje de la Y, el producto total es 10. A dos trabajadores, 24. A tres trabajadores, 39 y así sucesivamente. Y uniendo los puntos que representan las cantidades de producto que se originan con diferentes cantidades de insumos, puedo obtener la función típica de producción o de producto total. Ahora veamos que en la misma función de producción existen distintas curvaturas, llamémosle formas específicas, que tienen que ver cómo responde el producto total ante el aumento sucesivo del factor variable. Este tema lo vamos a ver específicamente en el próximo video, pero vamos a hacer la introducción donde tenemos que en la misma función de producción existen distintos rendimientos. Es decir, la relación entre el insumo y el producto total, vamos a ver que hay una primera parte de rendimientos crecientes, ¿sí? Como vemos acá, es decir, si nosotros tenemos cero factor variable, producimos cero. Pero a medida que incorporamos más y más factores variables, vemos que la producción total aumenta más que proporcional, ¿sí? Entonces, hasta un punto que se llama punto de inflexión, en donde la forma de la función de producción cambia su curvatura, ¿sí? Es desde cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ahí empiezan a haber unos rendimientos decrecientes. Y en el límite entre los rendimientos crecientes y decrecientes, o sea, en el punto de inflexión, hay rendimientos constantes. Es decir, desde 0 al punto 5 de factor variable tenemos rendimientos crecientes. En el punto de inflexión tenemos rendimientos constantes y a partir de ahí, a medida que agregamos sucesivamente factores variables, vamos a tener rendimientos decrecientes. Es decir, que seguimos agregando factores variables y el producto total va a aumentar, pero en forma menos que proporcional. ¿Hasta dónde? Hasta el límite del producto total, que en este caso lo tenemos en 253. Si seguimos agregando más factores variables, el producto total disminuye, ¿sí? Y en eso se llaman rendimientos negativos. Ahora, en el próximo video reitero que vamos a explicar por qué sucede esto, por qué hay este comportamiento. En esta filmina vimos los rendimientos decrecientes que van entre la recta roja a la recta azul, y en esta filmina vemos los rendimientos negativos que van en la línea negra, donde a medida que aumenta el factor variable, la producción total cada vez es menor. Entonces, así como ya vimos el indicador de producto total, ahora vamos a ver que este comportamiento de cuánto aumenta el producto total ante variaciones del factor variable está relacionado con otro indicador que se llama producto marginal, que es la producción extra creada como resultado del empleo de una unidad adicional de un factor de producción. En este caso, la cantidad adicional en que se incrementa el producto total cuando se emplea una unidad más de trabajo o un trabajador agropecuario, que es el factor variable. La fórmula matemática es producto marginal, es la variación del producto total dividido la variación del factor variable, ¿sí? Es decir, si tenemos que con un trabajador el producto total es 10, con dos trabajadores es 24, entonces, ¿cómo se lee? Que el producto marginal de contratar, de tener un empleado y contratar otro, es decir, de pasar de un trabajador a dos trabajadores, el producto total aumenta ¿en cuánto? En 14. ¿Cómo surge? De hacer 24 menos 10 dividido 2 menos 1, ¿sí? Vamos a suponer ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuánto aumentaría el producto total si pasamos de 7 a 8 trabajadores? Con 7 trabajadores el producto total es 65 y con 8 trabajadores el producto total pasa a ser 64. Es decir, que mi producto total disminuye y por lo tanto significa que no corresponde o no conviene incrementar o contratar más trabajadores porque
ahí tendría rendimientos negativos y el producto total es más chico y por lo tanto el producto marginal, ¿cómo lo saco? Haría 64 menos 65 dividido 8 menos 7, o sea que el producto marginal es negativo en 1. El tercer indicador que vamos a ver es el producto medio, ¿sí? Y es la producción promedio o media generada por cada unidad de factor productivo, en este caso sería la producción promedio por trabajador. Y se calcula dividiendo el producto total por la cantidad de factor variable o trabajadores en este caso, ¿sí? Matemáticamente entonces P sub ME de medio es igual al producto total dividido la cantidad de factor variable. ¿Cómo haríamos? Si teníamos 4 trabajadores, el producto total con 4 trabajadores asciende a 52, el producto medio es 52 dividido 4, o sea, 13 unidades sería la producción promedio generada por 4 trabajadores. O sea, cada trabajador en promedio me está produciendo 13 unidades.